industria azucarera colombiana está ubicada en el valle geográfico del río Cauca, entre los departamentos de Caldas, Cauca, Risaralda y el Valle, con una altura aproximada de 1000 metros sobre el nivel del mar. El cultivo de caña en la zona ocupa alrededor de 200.000 hectáreas, que abastecen a 13 ingenios, los cuales cuentan con una capacidad instalada de molienda de 75.000 toneladas de caña por día. Para el departamento de Risaralda, la industria azucarera está a cargo del ingenio Risaralda desde hace más de 30 años. Allí, más de 800 corteros de caña adelantan labores para el ingenio, trabajo que requiere de buenas condiciones físicas y mentales debido al gran esfuerzo que exige. Los trabajadores comienzan el día muy temprano desplazándose hacia los cañaduzales, lugar donde inician labores después de un largo recorrido en los buses del ingenio. La jornada de nosotros empieza por la mañana, todos los días haciendo despejes. Por ejemplo, donde hay árboles hay que despejar más o menos 30-40 metros de despeje para proteger lo que es los árboles. También donde hay cuerdas de energía también hay que hacer unos despejes. Después de que hacemos estos despejes nos dirigen los cabos a cortar caña. Y en ocasiones hay corte de caña quemada, pues nos lleva para, o si no simplemente cortamos lo que es los despejes y nos dirigimos para las casas. La canillera es con el fin de pronto pasa y entonces hay mucha escapatoria. Estos guantes, bueno, si llega el filo acá, pues esto lo va a defender. La manga larga para la pelusa, los animales, la gorra grande para el sol, las gafas para prevenirse uno de un accidente de vista. Como podemos ver aquí, los muchachos están cortando lo que es verde limpia. Esta es la caña que llevan para el ingenio, para procesarla ya. Lo que queda hacia los lados es basura, que es lo que ya llamamos nosotros despeje, que es lo que se corre hacia los lados para que la máquina no lo recoja. Ya esto luego vienen, lo encallan y lo dejan pues en el campo para que se descomponga, así como para uno. No lo recogen pues como para procesarlo ni nada. Los muchachos hacen despejes de 30, a veces 40 metros, dependiendo del lugar. También donde hay casas también se hace lo mismo. En vías, a la orilla de la vía también se despejan 80 metros hacia adentro. Y sí, generalmente es como el proceso que ellos están haciendo ahí, es limpiar la caña y hacer la basura hacia los lados, llevar la caña lo más limpia posible que se pueda. En fin, tenemos muchas enfermedades así ya debido a esto, los ojos. Por ejemplo, yo soy uno que ya estoy empezando a tener problemas de visión, cosa que de todas maneras cada uno aquí va teniendo sus cosas. Ya también he estado con problemas en la cintura, que yo ya me he hecho exámenes de cintura y todo eso, y pues nada, ahí estamos. La industria azucarera es fundamental para el desarrollo económico del país y del mundo. Esto lo explica un conocedor del tema. A ver, lo primero es que cuando se habla del azúcar se está hablando de
de una industria estratégica para el país y para el mundo. Porque lo primero, digamos, es que el azúcar es materia prima para otras industrias, bien sea el azúcar, bien sea el etanol, bien sea los abonos que de allí se producen, o incluso energía, sobre la que ya están también planificando varias producciones en varios de los ingenios, entre ellos el ingenio Risaralda. Un segundo punto es que genera divisas para el país vía venta del producto en el exterior. Y un tercer punto es que es un alimento, digamos, entonces, que tiene tres elementos esencialmente importantes para cualquier país del mundo que los pueda producir. La producción de azúcar en el mundo se concentra en alrededor de 10 países, el 75% de la producción está concentrada en esos 10 países, siendo Brasil el mayor productor del mundo del azúcar. Precisamente en Latinoamérica, Colombia es el tercer mayor productor de azúcar, produce algo así como 2.5 millones de toneladas al año en alrededor de 208.000 hectáreas, generando para el valle geográfico del río Cauca y de Risaralda alrededor de 188.000 empleos. Entonces estamos viendo que es una industria estratégica como materia prima, pero además en generación de empleo, insisto, en estas zonas del país. Por sus condiciones excepcionales, el valle geográfico del río Cauca junto a Hawái y Perú son las únicas zonas del mundo donde se cosecha caña de azúcar durante todo el año. La productividad para Colombia en promedio es de 120 a 140 toneladas de caña por hectárea. Además, los ingenios tienen puertos cercanos que facilitan sus exportaciones. Aunque los ingenios cuentan con grandes ventajas climatológicas y geográficas que fortalecen su industria, los corteros de caña desde hace muchos años viven en condiciones laborales bastante penosas. Eran jornadas de 6 de la mañana hasta casi 6:30 de la tarde. No teníamos derechos como a unos descansos, sino que teníamos trabajos permanentes casi diarios, festivos. A veces se llegan hasta 4 meses o 3 meses trabajando derecho. El tema de vacaciones y descansos antes no, de hecho para nosotros trabajamos mucho más de las 48 horas que por ley están escritas. De hecho el tema de ley nosotros no servía para nada. Nosotros trabajamos los sábados, los domingos, días de la madre, días del padre, 31 de diciembre, 1 de enero, para nosotros no existía nada. Y si usted iba a pedir un permiso para un bautizo de un niño o algo, era un inconveniente horrible, para uno no había permiso de nada. De hecho le llegaban a decir de que si lo que querían hacer fiesta, entonces que buscar otro trabajo. Por ejemplo, nosotros aquí en el valle, el grupo del valle, para nosotros subirnos a un bus, por la tarde después de que acabáramos la jornada, teníamos que hacer unas filas para podernos subirnos a unos buses. Y así fuera llovinando, lo que fuera haciendo sol, nos tocaba que aguantarnos ahí hasta que los choferes dijeran ya se pueden subir. La otra era de que, por ejemplo, nosotros para irnos aquí en el valle para la casa, así acabáramos la jornada temprano, nos tocaba que pasar un registro por la tarde. Un registro es el código que nos dan a nosotros para apuntar en los tados que cortamos. Entonces, si nosotros no nos reportamos con ese código, aparecíamos nosotros cruzados, que se dice, de que como si no hubiéramos venido al trabajo. Después de 20 años y hace solamente un año que estamos logrando que nos den los artículos como tal. De hecho, se nos daban unas dotaciones que se deben entregar en las empresas cada 4 meses. A nosotros demoraban 1 año, 1 año y medio, 2 años sin dárnosla. Y sin derecho a reclamar por ella, porque pues, lo que se nos tenían era un poco de problemas pues, ya más graves, como suspensiones y de pronto hasta la terminación del contrato. No lo daban, ni guantes, ni canilleras, ni limas, ni maletines, ni cubiertas, nada. Todo eso salía del bolsillo de nosotros. Listo. Porque eso era lo que siempre ha buscado la empresa, ¿entiende? Que el trabajador compre sus implementos para trabajar, viendo que es compromiso de la empresa. Cuando traían los guantes les contaban unos 5.000 por los guantes. ¿Sí? Por el machete 10.000 cobraban. ¿Sí? En el tiempo que llevamos trabajando, los temas de la dotación, los implementos de seguridad, a nosotros nos tocaba comprarlos. A nosotros no se nos daba este tipo de cosas. A mí me tocó pagar unas gafas. Sí, señor, me tocó pagar unas gafas que me cobraron que es que 40.000 pesos por ellas. Que porque eso era traído del Brasil y que por eso valía esa plata. Fuera de esto, los corteros de caña, debido a sus oficios, son propensos a desarrollar enfermedades en sus articulaciones, las cuales no son atendidas oportunamente por los contratistas y, peor aún, algunos de ellos han alcanzado niveles de discapacidad. El problema mío es de salud, sobre el túnel carpiano en las 2 manos. Hace aproximadamente 5 años estoy sufriendo del problema y nunca me han operado.
Ha ido a la SOS a ver qué pasa con el problema mío y dicen que ya no saben nada en el momento y el médico laboral quedó de llamarme a los 15 días, hace por ahí 2 años que quedó de llamarme por a los 15 días y nunca me volvió a llamar. Y entonces ahí quedó, veremos, y eso es un dolor que le da a uno por las noches, que no lo deja dormir a uno en los brazos. Entonces ese es el problema que tenemos aquí, y porque nosotros para cortar un tajo de 30 metros tenemos que dar aproximadamente 30.000 machetazos. Me dicen que tengo Parkinson, entonces me han valorado, pues lo que me dicen es que es una enfermedad que me tiene pues cura, y que con la droga que estoy tomando es como un tratamiento nomás, pero no la cura. Entonces es un tratamiento, y si trabajo así como hoy sigo trabajando, antes más me debilito. Nosotros y la mayoría tenemos el problema del túnel carpiano y una cantidad de problemas. El manguito rotador y muchas cosas. Nosotros muchas veces nos evitamos o no trabajamos prácticamente enfermos. Primero por los inconvenientes que hay con la salud india en Colombia, que para nadie es extraño, pues, de que eso es un problema conseguir una cita y hacer ese tipo de cosas. Y segundo, porque nosotros cuando nos vamos a un tema de ya una incapacidad bien larga, el sueldo se nos baja demasiado. Y quedamos ganando unos sueldos entre 30 o 40 o 50 o 60.000 pesos a la semana, lo cual no le da a uno para eso. Entonces, con la experiencia de los primeros que asisten a eso y que le está yendo tan mal, los próximos más fácil trabajan enfermos que llegar a un nivel de esos. Los jefes, no, pues ellos dicen que ellos no tienen nada que ver, que lo que tienen que ver es los de la seguridad, y pues los de la seguridad nos tuvieron a otros 2 meses sin poder asistir ni la esposa de uno pudiera allá, porque no estaban pagando eso, nos tuvieron 2 meses así con eso fuera de seguridad. Realmente estoy de las manos, lo tengo fuera en esta mano y en esta la tembladera y los dos oídos, no puedo estirar los dos bien. Ya aliviado, totalmente aliviado. Y yo trabajo normal con la gente igual, yo con la gente normal. Y yo digo de varios médicos y me dicen que no, que yo no puedo trabajar, que me dicen lo mismo que no puedo trabajar. Yo soy de una doctora y me dijo que renunciara, y yo como a renunciar a la comida de la familia de la niña. Nosotros como compañeros de trabajo hemos bregado por sacarlo a él adelante, porque su familia y su economía no decaiga tanto y no sufra tanto por la cuestión económica. Lo que yo puedo sacar un país 30, 40 metritos cuando la caña está así buena, pero cuando la caña está a 10 metros, y eso me equivale a mí voy a 80 euros semanales. Sí, 80 euros semanales. Trabajo por ahí, yo para sacar el país trabajando por ahí 4 o 5 horas más, porque yo no puedo trabajar bien. La verdad es que yo trabajo, pero muy mal trabajo. Esa cuestión de esos tajitos así parados, eso ya es cuestión de nosotros como compañeros, compañerismo, ¿no? Pues, fulano, usted está enfermo, hermano, y no puede pues trabajar muy duro ni meterse en este tajo que estaba caído, que realmente es más duro. Entonces nosotros hacemos la sesión por él, y no, pues cogen el tajito que está parado para que rinda un poco más y su devengado no sea tan malo. Pero en cuestión del patrón o de la empresa, no, la empresa ni el patrón se preocupa por ellos, nunca se han preocupado por ellos en ese sentido, para nada. Sí, señor. Pues les diría yo que me dieran siquiera un sueldo fijo o la pensión o algo que me sirva algo para yo suplir las necesidades del lugar y todo. Aparte de esto, se suma la inconformidad por el pago a su trabajo, porque los corteros no cuentan con una herramienta objetiva que les permita corroborar el peso y el precio de la caña que cortan. El valor por tonelada es aproximadamente de 6.000 pesos. Toda esta problemática la explican en detalle la abogada y el vicepresidente de Sintrainagro Risaralda. Mi nombre es Arnoldo Estrada, soy cortero de caña y vicepresidente de la seccional Risaralda de Sintrainagro. Y había una jornada laboral
anteriormente yo creo que se pasaba de 12 horas, 10 horas, ¿cierto? Donde aquí también pues aclarar que trabajamos al destajo, pero obviamente estas horas de más que trabajamos no se veían retribuidas en nuestro salario. Aparte de eso, también éramos como prisioneros porque había que registrarnos en horas de la tarde y nos tocaba esperar hasta 6:30 o 5 que saliera el último compañero del trabajo para podernos subir a los buses para que nos llevaran a nuestras casas. Aquí ha habido una humillación y un atropello contra el trabajador tremendas. Y nuestros pagos eran quincenalmente. En promedio era un trabajo, como lo dije, unas jornadas continuas muy largas y habían quincenas que eran para la inmensa mayoría de la gente, no sobrepasaban más de 400.000 pesos hacia abajo. Bueno, aquí en las cesantías se nos roban la mitad de nuestras liquidaciones, de nuestras cesantías. En los permisos, aquí no se podía sacar permisos, inclusive muchas veces ni presentando fórmula médica nos aceptaban esos permisos y siempre habían recriminaciones porque nos ausentábamos un día a pesar de que llevábamos pruebas de que estábamos enfermos y más sin embargo en ciertas ocasiones el gerente Carlos Arturo Serna se subía a los buses y de una manera pues muy grosera no aceptaba que los trabajadores se enfermaran y que no aceptaba una fórmula como disculpa, solamente aceptaba fórmulas de hospitalización y que entonces eso llevó a que los trabajadores se enfermaban y no podían presentar una fórmula porque no valía para nada. De igual manera pues nos quitaban el dominical y nos reducían pues el sueldo a una miseria. Hay que reconocer que en Colombia los trabajadores agrícolas han permanecido casi que en una función feudal del trabajo. Aquí realmente las funciones agrícolas, a excepción de pronto del café, que el café sí permitió unas posibilidades enormes para que los trabajadores del café pudieran mejorar sus condiciones de vida. En el resto de trabajos agrícolas, entre ellos el corte de caña, ha permanecido con una función muy feudal o una actividad muy feudal por parte de los empresarios o de los dueños de estos grandes ingenios. Entonces esa figura de alguna manera feudal del trabajo, casi con unos niveles de explotación penosos, ha hecho que eso se vuelva de alguna manera una naturalización de esas conductas, de manera tal que los trabajadores han entendido o percibían o creían que era natural o que era normal que las labores del trabajo estuvieran en unas condiciones de explotación casi del siglo XVI y siglo XVII. En esa dinámica entraron los trabajadores y eso implicó que los trabajadores entendieran que el corte de caña era una actividad sumamente difícil y muy mal remunerada, pero como además son lugares donde en últimas el corte de caña es casi que el único trabajo agrícola, municipios por ejemplo como Anserma Nuevo, el único trabajo agrícola que se desempeña es el del corte de caña, pues finalmente los trabajadores terminan sometiéndose a las únicas condiciones laborales que hay. Eso implicó que los trabajadores guardaran silencio durante muchísimos años y hacia el año 2005 y posteriormente 2008 se dieron las dos huelgas más importantes de corteros de caña en el país, que permitió sacar a flote y a la luz pública las condiciones en las que ellos trabajaban, unas condiciones de desconocimiento laboral enormes, unas condiciones feudales de trabajo, porque creo que esto es importante. Y hacia el año 2011-2012 se comenzaron a dar esas réplicas de reconocimiento y de exigencia de derechos laborales de estos trabajadores en esta región del Valle del Cauca y en esta región de Risaralda. Por todos estos motivos surge Sintrainagro Risaralda, organización sindical que ha permitido a los trabajadores hacer frente a los atropellos a los que eran sometidos y a su vez obtener varios beneficios colectivos. Afortunadamente apareció Sintrainagro, ¿cierto? Pues que le damos gracias a Dios que nos mandó unos personajes que son de posición obrera y que les duele lo que sufre la clase obrera y nos fueron orientando poco a poco
a ir conociendo lo que es un sindicato y el significado que tiene un sindicato. A pesar de 1 año y medio que llevamos en esta organización, pues hemos aprendido mucho de que un sindicato es la única herramienta de los trabajadores defender sus derechos. ¿Qué pasó cuando los trabajadores tomaron la decisión de organizarse? Obviamente al principio fue con mucho temor, ¿cierto? Por el poco conocimiento que teníamos de las cosas, pero más sin embargo la opresión que estos señores ejercían sobre nosotros nos llevó al límite y como a ir botando ese miedo y comenzar a organizarnos. El primer cambio que vimos fue que nuestros pagos eran quincenales, ¿cierto? Y comenzaron ya donde exigimos que nos pagaran semanal y se comenzó de una a pagar semanal, y donde reclamábamos 8 horas de trabajo como está en la Constitución y a nivel mundial 8 horas de trabajo, comenzamos a hacer análisis de que las jornadas que nosotros hacíamos, por qué ahora que estábamos trabajando 8 horas eran mejores nuestros ingresos, mejores nuestros salarios, ¿cierto? Y que antes que trabajábamos unas jornadas tan largas no compasaban ahora que trabajábamos menos. Entonces comenzamos a darnos cuenta en la explotación laboral que vivíamos. Eso fue uno de los cambios. El otro fue el horario, ¿cierto? Como lo menciono ahí, ya comenzamos a trabajar 8 horas, la gente más relajada, más descansada y con unos salarios más satisfactorios para todos. Y también cuando en nuestras liquidaciones, de una manera sorpresiva, dio un aumento, el doble de lo que nos liquidaban antes. Por ejemplo, nosotros antes nos liquidaban con 1 millón, 1.100.000 de pesos, ¿cierto? Y ahorita cuando nos organizamos en el sindicato, la primera liquidación fueron de 2.600.000, fuera de un bono de 320.000 que se logró acordar ahí, y pues claro, esto causó más ánimo en la gente de seguir organizados y de llamar compañeros a organizarse, y que también la humillación a la que estábamos sumergidos también fue como mermándose. Ya vimos que el trato para nosotros era más diferente en los capataces encargados del personal, y entonces comenzamos cada uno de los trabajadores a mirar que valía la pena organizarse, ¿cierto? Que es por medio de un sindicato que se defienden los derechos. Y comenzamos la organización donde firmamos una convención colectiva de trabajo, ¿cierto? Pues nosotros presentamos un pliego de peticiones al ingenio Risaralda y ellos nos lo rebotaron a los contratistas, que porque nosotros no teníamos que ver nada con el ingenio, y nos tocó firmar una convención colectiva con los contratistas. Bueno, nosotros al ver todos estos cambios pensábamos que esta convención colectiva iba a ser respetada, ¿cierto? Y comenzaron estos contratistas a incumplir ese acuerdo que había pactado entre los trabajadores por parte del sindicato y estas SAS, y comenzamos a hacer pues como lo más viable, de presentar todos los argumentos y las quejas ante las autoridades que había que presentarlas, como el Ministerio de Trabajo, y donde pues allí nos atendían, pero supuestamente solamente era ahí como por cumplir un protocolo, pero no hacían nada. Aunque la bibliografía sobre el tema dice que existen 5 tipos de contratos laborales en los ingenios, los que prevalecen en más de un 80% para los corteros de caña son con contratistas independientes y cooperativas de trabajo asociado. Los contratistas independientes en la última década se han camuflado en cooperativas de trabajo asociado debido a las denuncias por irregularidades y los malos tratos a los trabajadores. Cabe notar que el Ministerio del Trabajo ha sido inoperante y no ha tomado medidas serias ante los hechos, aunque es sabido que el ministro Luis Eduardo Garzón es partidario de la tercerización laboral. Bueno, la gran realidad es que el ingenio Risaralda, como todos los ingenios del país, especialmente los del Valle del Cauca y del Cauca, tuvieron a sus trabajadores corteros de caña vinculados de manera directa hasta la década del 90, que fue cuando entró en vigencia todo el modelo económico neoliberal que se impuso con la Constitución Política de 1991. Es importante entender que la Constitución Política creó un régimen de derechos fundamentales muy importante y un mecanismo de defensa de esos derechos fundamentales como fue la tutela, pero a su vez todo el régimen económico estableció implantó, mejor dicho, todo el modelo neoliberal con la Constitución del 91.
Eso permitió elementos que han quebrado todo el régimen laboral de este país, como ha sido la tercerización laboral, una tercerización que ha sido simplemente para desconocer los derechos laborales de los trabajadores en una política que además hay que reconocer que es una política de carácter mundial, pero que finalmente hoy vemos las consecuencias en Europa y en América Latina, incluso en Asia, de lo que ha implicado todos estos modelos de deslaboralización. El ingenio Risaralda entró, como la mayoría de empresas, en este proceso de deslaboralización a partir de una tercerización laboral, es decir, entregarle las funciones que son vitales dentro de la empresa a unos, entre comillas, tercerizadores que han pasado por todas las figuras jurídicas, por cooperativas, ahora son sociedades de acciones simplificadas o por acciones simplificadas, las famosas SAS, que son casi empresas express que se crean de un día para otro y que al mismo tiempo se cierran de un día para otro. Entonces el ingenio lo que hizo fue deslaboralizar con estas ahora SAS, antes fueron cooperativas, el trabajo de los porteros de caña. Esto fue una función que comenzó a partir de la década de los 90, de manera que hoy llevamos casi 20 o más de 20 años con la figura de la deslaboralización laboral. Entonces ya pues se agotó la paciencia con el Ministerio de Trabajo de aquí de la Virginia y comenzamos a llevar pues ya los documentos y las quejas al Ministerio de Trabajo de la ciudad de Pereira, donde allí pues tuvimos la oportunidad de sentarnos varias veces con el jefe regional de Risaralda, pues donde creíamos, ¿no?, que allí iba a haber pues como más responsabilidad sobre la situación que estaban viviendo los trabajadores, ¿cierto?, que era una reclamación justa porque ya había una convención colectiva de trabajo firmada, donde pues como está en la Constitución del Trabajo, en la Constitución Nacional y como está en el Código Sustantivo de Trabajo, las convenciones de colectivas de trabajo ya son para respetar y ya se vuelven ley, ¿cierto? Y estos contratistas, al ver que estos servidores públicos del Estado nunca hacían nada por llamarle la atención o por mirar si estaban haciendo las cosas mal, pues esto le daban como más potestad y más fuerza de seguir incumpliendo las convenciones colectivas. Comenzamos a vivir persecuciones sindicales, llenamos y agotamos todos los argumentos viables, habidos y por haber, por buscarle solución a esto, porque hubiera una concertación, porque hubiera un diálogo, unos acuerdos donde se respetaría eso, pero como el Ministerio de Trabajo nunca se ha pronunciado contra estos señores, pues ellos siguieron actuando como sin Dios y sin ley. Esto nos agotó la paciencia, como lo dije antes, agotamos todos los métodos viables, ¿cierto? Y eso nos trajo a que los trabajadores hoy en día tomaran la decisión de una huelga, y por eso hoy estamos aquí en el ingenio Risaralda con esta huelga, ya no exigiendo que nos respeten esa convención colectiva, sino exigiendo la contratación directa y que estos señores explotadores salgan ya a disfrutar todas sus ganancias que hicieron a costillas del sudor de los trabajadores, y que haya un reconocimiento por parte del ingenio Risaralda a estos trabajadores que llevan muchos años laborando y que este trabajo y esta labor es beneficiario únicamente del ingenio Risaralda. Entonces hoy estamos aquí exigiendo la contratación directa por un trabajo decente, por un trabajo digno y por un respeto hacia la clase obrera. Comenzando el mes de marzo del año 2015, Sintrainagro Risaralda convocó a huelga como último recurso para hacer respetar su pliego de peticiones y a exigir la contratación directa con el ingenio. Como respuesta recibieron un fuerte ataque del SMAT en horas de la madrugada, dejando como saldo varios trabajadores heridos, uno de ellos de gravedad. Aunque el ataque fue sanguinario, los trabajadores lograron resistirlo, obligando a las directivas del ingenio a crear una mesa de diálogo y comenzar de esta manera el proceso de formalización de los corteros de caña. Entender que aún no se está en la formalización, estamos en un proceso que se logró pactar producto de una huelga de los corteros de caña, donde decidieron exigirle a su real patrono, que es el ingenio Risaralda, unas mejores condiciones laborales y sobre todo una vinculación directa. Esa huelga, que duró 3 días, gracias a esa huelga se permitió poder llegar a un acuerdo con el ingenio Risaralda,
donde el ingenio va a iniciar un proceso de formalización laboral muy de la mano del Ministerio de Trabajo. Este proceso se venía llevando desde hace más de año y medio que conformamos la seccional de Risaralda, y no se nos había dado porque el ingenio Risaralda, en una tónica bastante maluca, no nos atendían, no nos recibían ya lo último la documentación, empezaron a despedirnos compañeros, comenzaron con la persecución sindical desde que se creó la organización, pero gracias a esa lucha que vimos de tres días, logramos tumbar esa barrera tan grande que tenía el ingenio Risaralda, y era atacarnos y no respetar a los trabajadores. De eso quedó plasmado en el acuerdo que el ingenio Risaralda no va a tomar represalia hacia ninguno de los trabajadores que estuvimos en la huelga, y que tampoco va a tomar represalias jurídicas con demanda como lo hacía habitualmente, que cualquier cosa que hiciéramos nosotros, venía una demanda, venían las suspensiones, haciendo pues lo que le daba la gana. En ese sentido, se firmó un acta de acuerdo para iniciar el proceso de formalización, que consiste en que el ingenio Risaralda va a crear una empresa filial suya, donde la mayoría accionaria, es decir, más del 50%, va a estar a cargo del ingenio y tendrá unos socios, de los que suponemos que van a entrar algunos de los dueños de las actuales SAS. Ese proceso se inicia con el Ministerio a partir de abril, o sea, la primera semana de abril vamos a tener una reunión en Bogotá con el Ministerio de Trabajo para comenzar a crear los puestos de trabajo desde esa filial. Ese es básicamente el compromiso. El compromiso también va a ser del ingenio, será que creará puestos de trabajo con contratos de trabajo a término indefinido por un lado, pero por el otro respetando las condiciones y los derechos laborales que hay en el Código Sustantivo de Trabajo. La seccional del ingenio Risaralda de Sintrainagro está muy contenta, todos los muchachos están entusiasmados, excepto con un problema que tuvimos, y fue la agresión bastante brutal que hizo ese grupo del SMAT, que lo catalogamos como un grupo subversivo, que nos deja unos compañeros aporreados y nos deja un compañero que se está debatiendo en estos momentos entre la vida y la muerte, compañero directivo Carlos Osa, compañero muy responsable, muy serio en lo que dice y en lo que hace. Hombre, este triunfo que siente Sintrainagro hoy en el ingenio Risaralda queremos dedicárselo a nuestro compañero. Pedimos a Dios de que se alivie y pronto esté con nosotros, y hacer las denuncias correspondientes que tenemos que hacer contra el ESMAD, porque fueron muchos los lesionados que dejaron. Nos obligaron prácticamente a meternos hacia adentro del ingenio, y ahí pudimos aguantar la arremetida de esta gente, porque llegaron fue a matar. ¡Viva Carlos Sosa! ¡Carlos Sosa! ¡Abajo la represión oficial! ¡Abajo el ESMAD! ¡Abajo los asesinos del ESMAD! ¡Abajo la lucha de los obreros de calle! Los obreros de calle es un ejemplo de todo el pueblo se debe organizar para exigir sus reivindicaciones. ¡Viva la justa lucha de los obreros de calle! Sintrainagro Risaralda sabe que la tercerización no es el único problema de la industria azucarera, por eso están dispuestos a apoyar al ingenio en las dificultades que afronta el sector. El azúcar en el mundo es un negocio que, como tantos otros productos alimenticios, está sumergido como productos de sobreoferta. En el caso del azúcar, en el 2012 se produjeron, por ejemplo, 188.000 toneladas de azúcar en el mundo. De esas 188 millones de toneladas en el mundo,
solo se consumieron 177 millones de toneladas. Entonces eso ya empieza a crear un problema que es más lo que se produce que lo que se consume. Eso crea unas cosas que llaman los economistas stocks, que son en realidad unas existencias que por supuesto jalonan el precio del azúcar hacia abajo, generando un problema grave para la producción de azúcar y por supuesto favoreciendo a los monopolios del sector. La otra variable del asunto es lo que tiene que ver con revaluación e importaciones. Fernando Londoño Capur, que es el presidente de Azucaña, el gremio que reúne a todos los ingenios, califica la revaluación como el cáncer del aparato productivo. Y en tanto las importaciones, diría yo, y además citando a varios analistas que han escrito sobre este asunto, es otro de las formas de cáncer que azota la industria azucarera, en el entendido de que, por ejemplo, en el año 2003 ingresaron al país 300.000 toneladas de azúcar, lo que golpea durísimo a la producción de azúcar en el país. Estamos consumiendo de manera importada alrededor de 2 libras de cada 10 que se importan, que se consumen en el país son importadas. Eso golpea por un lado a los ingenios, a sus trabajadores y de rebote también a los paneleros, porque quienes traen azúcar importada hace que muchos se pongan a derretir y a vender panela. Es pues la situación en la que está esta industria del azúcar, sin dejar de ver muy rápidamente que también es un negocio que está en medio de la especulación financiera, de la azúcar transada en la bolsa de Nueva York. Supera 16 veces el valor real de las exportaciones, o sea que tienen, diría yo, todos los males que pueda tener un sector y que es a lo que se enfrenta la industria azucarera colombiana. Y en medio de eso, pues lo que los trabajadores han salido a plantear, en mi opinión muy sensato, es decirle a esos ingenios, hombre, unámonos para poder rechazar todas esas políticas, fortalecemos el negocio del azúcar en Colombia, nos va bien a los porteros, le va bien a las empresas y por supuesto termina yéndole muy bien a las economías en general. Remataría diciendo esto: creo que esas peticiones que han levantado los corteros de caña son bastante justas, no solo en la medida en que los favorece a ellos, sino también a las economías, insisto en ese punto, que hay en las áreas donde ellos residen o se asientan a vivir con sus familias. Entonces un poco la idea de que ellos pidan contratación directa tiene más allá del beneficio propio, de que por ejemplo está demostrado por varios estudios, incluso algunos mismos de Azucaña, que por cada empleo directo en un ingenio se derivan alrededor de 28 empleos en la economía en general. Entonces hay justeza de parte de los corteros, le va bien a los ingenios teniendo a los trabajadores contratados directamente y mejor aún, le va muy bien a la economía en general. Finalmente, la abogada Ariana González explica por qué el proceso sindical de Sintrainagro Risaralda no solo es importante para sus afiliados, sino también para todos los trabajadores del país. La máxima reflexión que uno puede hacer y que le deja a uno este proceso de los corteros de caña es que cuando uno se organiza para discutir unos derechos como son los derechos laborales que finalmente generan una estabilidad para los trabajadores, una tranquilidad económica que en últimas es la que quiere vivir la mayoría de ciudadanos y de ciudadanas de este país y del mundo, es que la organización sí permite alcanzar unos mínimos y un reconocimiento de derechos. Entonces el llamado finalmente es que a que se tome este ejemplo de los corteros de caña como una muestra de que cuando la gente se organiza, de que cuando los ciudadanos se organizan o nos organizamos para exigir un mínimo de derechos o unos derechos, sí se logra y sí se puede alcanzar. No se alcanza o no hay necesidad de acudir a los hechos de violencia, simplemente son procesos de resistencia por los que hemos pasado en el mundo entero, las grandes revoluciones y el conseguir derechos fundamentales para todos, trabajadores, para mujeres, para ciudadanos en general, ha sido básicamente a partir de las luchas y de la organización social. Esto se ve reflejado hoy en los corteros de caña y por eso la invitación es a perder el miedo, a organizarse y a entender de que hay unos mecanismos que ha creado estas sociedades occidentales para alcanzar un mínimo de derechos y entre ellos es la lucha de los trabajadores, uno de ellos es la lucha sindical. ¡Vamos, compañeros! ¡Presente! ¡Presente!
sobre los costeros de caña. Los costeros de caña, los obreros azucareros han demostrado su capacidad organizativa, han demostrado que si se unen todas las voluntades logran derribar grandes montañas, que es con la organización, que es con la sociedad, que es con la justeza. Tumba la caña, machetero, tumba la caña, machetero, que ahí viene el carretero a recogerla enseguida. Bendita seas, bendita caña de nuestro destino, tú eres la alegre llamita del fogón del campesino. Tumba la caña, machetero, tumba la caña, machetero, que ahí viene el carretero a recogerla enseguida. Caña dulce, caña pura, cayendo al suelo cayendo, me suena esa dentadura de campesino comiendo. Tumba la caña, machetero, tumba la caña, machetero, que ahí viene el carretero a recogerla enseguida.